Bendiciones, amados hermanos. Estaremos iniciando este curso titulado Doctrinas Básicas de la Iglesia. Mi nombre es Marcos Rafael Flores, predicador de la Iglesia de Cristo en Zitalá, El Salvador, y profesor del Instituto Bíblico en San Ignacio. Bienvenidos a este inicio de este curso, esperando y confiando en que sea de bendición en nuestra vida ministerial. Doctrinas básicas de la Iglesia. Haremos un recorrido sistemático y exegético a través de las doctrinas bíblicas. Veamos entonces cuál será la estructura que estaremos desarrollando en todo este curso. Lo haremos por módulos, desarrollando temas semanales. El primer módulo lo hemos titulado el prólogo, es decir, la introducción. El inicio de este curso debe fundamentarse en los siguientes temas. En la primera semana estudiaremos el tema de la bibliología. En la segunda semana estaremos viendo el tema de la deidad o divinidad. En la tercera semana estaremos estudiando el tema de la cristología. Y la cuarta semana estaremos estudiando el tema de la neumatología. Este es el prólogo. En el segundo módulo estaremos viendo lo que es la antropología y la caída del ser humano. La quinta semana corresponde a este módulo. Veremos qué es la antropología bíblica. En la sexta semana estaremos viendo qué es la amartiología. En el siguiente módulo, tercer módulo, estaremos desarrollando el módulo titulado Soteriología. En este módulo veremos dos temas. En la séptima semana o semana 7, la propiciación y expiación. En la octava semana estaremos viendo Ordo Salutis. En la octava semana. En el último módulo estaremos desarrollando el tema eclesiología y escatología. El tema de la eclesiología lo estaremos viendo en la semana 9 y semana 10, que es el tema de la iglesia. Y el tema de la escatología estaremos desarrollándolo en la semana 11 y semana 12, que estudiaremos la escatología personal y la escatología general. ¿Cuál va a ser el método de evaluación? Será de la siguiente manera. Al finalizar cada semana, usted va a tener una actividad a desarrollar. Ya puede ser un trabajo que le asigne o un examen como parte de el desarrollo de esa temática visto en esa semana. En cada semana usted va a tener una actividad, la clase y la actividad a desarrollar. Y al final de todo el curso haremos un examen global, donde daré una guía de qué temas vamos a estar evaluando en el examen final, para que usted pueda centrarse específicamente en aquellos puntos específicos que vendrán en el examen final. Al final de las 12 semanas, usted va a desarrollar un examen, pero semanalmente tendrá una actividad. Así que esa será la metodología de evaluación. Quisiera mencionar de manera más precisa cada tema de manera concisa de qué se va a tratar. En la primera semana estudiaremos bibliología. ¿En qué consiste? La doctrina de la revelación. Es el estudio del origen, naturaleza y autoridad de las escrituras.
el paso del Dios de los filósofos al Dios que rompe el silencio. Theopneustos, que es una palabra griega que significa inspiración verbal plenaria, la inerrancia de la escritura, es decir, la veracidad en los autógrafos. El pasaje que estaremos desarrollando será 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Este es el extracto de lo que veremos en la primera semana. En la segunda semana estaremos viendo el tema de la deidad. El tema de la deidad. ¿En qué consiste? En el tema de la deidad vamos a encontrar lo siguiente. La palabra aceidad. ¿Qué significa esa palabra? Ser y existir por sí mismo. Esta es la palabra aceidad. Lo veremos en Éxodo 3, 14. Dios tiene vida en sí mismo y no depende de nada externo para existir. Eso es aceidad, manifestado en ese versículo. También estaremos considerando la unidad del hebreo ejad. Esto significa ejad, único, indivisible y unitario. Se refleja en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ese versículo nos habla del Shema hebreo. Presenta una unidad compuesta que prepara la Trinidad. Y estaremos viendo el tema de la Trinidad. Esto es unidad en esencia, Osha. Es decir, la palabra Osha, la esencia o naturaleza de algo. Y distinción de personas. La palabra hipóstasis es la forma en que la Osha se manifiesta en una persona concreta. Así que estaremos viendo las dos palabras, Osha y hipóstasis. Eso es correspondiente a la segunda semana. Veamos la tercera semana. ¿Qué estaremos viendo en la tercera semana? Hablaremos acerca de la cristología. ¿Qué es la cristología? El logos encarnado. Haremos un análisis ontológico. La palabra ontológico quiere decir un examen crítico y sistemático de la realidad. De la unión, haremos análisis ontológico de la unión hipostática. ¿Qué es hipostática? Es la unión de las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana. Cristo encarnado, divino y humano, 100%. Haremos un exégesis de Juan 1, 1 al 14 y meditaremos en el himno de la kenosis que encontramos en Filipenses 2, 5 al 11. ¿Qué es la kenosis? La palabra kenosis viene del griego que significa vaciarse, es decir, renuncia a su estatus divino y toma la forma de un siervo. Eso es kenosis. Eso lo estaremos ampliando en la tercera semana. En la semana 4 hablaremos del tema de la neumatología. En este tema estudiaremos acerca del Espíritu Santo, la persona y la deidad. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino el autoteos, con intelecto, voluntad y sensibilidad. Es el otro consolador. A lo que Cristo dijo, enviaré un consolador. El Paracletos, a los Paracletos. Hablaremos en este tema de la neumatología, que se refiere al Espíritu Santo, el ministerio que hace el Espíritu Santo. Es un agente de la regeneración, de la santificación e inspiración, la participación activa del Espíritu Santo en la regeneración, en la santificación y en la inspiración. Hablaremos de el Ruach. La palabra Ruach
quiere decir espíritu o aliento, que traía orden al caos, ahora vivifica al creyente. El ruaj, el espíritu, el aliento de vida que trajo orden cuando el mundo estaba en caos y da vida al creyente en Jesucristo. Hablaremos de eso más ampliamente en la semana número 4. En la semana número 5 hablaremos de la antropología bíblica. ¿Qué es la antropología bíblica? Hablaremos del imago Dei, dignidad y diseño. Es decir, el hombre como Zelén, imagen, y Demut, semejanza, poseedor de racionalidad, moralidad y dominio delegado. Hablamos de el ser humano. El estudio de la constitución psicofísica, es decir, la dicotomía versus la tricotomía del ser humano. Y el propósito doxológico, gloria y alabanza de Dios. Esto lo estaremos viendo con mucho más detalle en el desarrollo de la semana número 5. Veamos qué estudiaremos en la semana 6. Estudiaremos acerca de la amartiología. Estudiaremos acerca de la amartiología. ¿En qué consiste? La palabra amartía, significa errar el blanco. Hablaremos acerca de la anatomía de la caída del ser humano, el pecado como amartía, y pesha o rebelión. Es la ruptura relacional y ontológica que produce alienación. Es la separación o la disrupción que existe entre Dios y la humanidad y que tiene consecuencias profundas en la relación del ser humano consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea. Hablamos de esa disrupción o ese rompimiento que existió por causa del pecado del hombre con Dios. Ahí hablamos de la alienación teológica. El rompimiento que se dio entre el hombre consigo mismo. Ahí hablamos de la alienación psicológica. Y el rompimiento, la ruptura que se dio por causa del pecado con el prójimo y la creación. Hablaremos en detalle de esto en la lección en la semana número 6. ¿Qué aprenderemos en la semana número 7? Aprenderemos acerca del tema de la soteriología, parte 1. ¿En qué consiste? Es la propiciación y expiación. Es la base legal y la base sacrificial de nuestra redención bajo la sustitución penal vicaria. La palabra expiación viene del hebreo kafar, significa cubrir o eliminar la culpa del pecador. La palabra propiciación viene del griego hilasterión, significa aplacar la ira de Dios. La palabra, aquí vemos la gracia preveniente, es decir, la iniciativa divina que permite la respuesta humana. El pasaje que estaremos estudiando clave, Isaías 53 y Hebreos 9, 22 al 28. La palabra kafar se enfoca en la acción de cubrir o expiar los pecados, mientras que la palabra hilasterion se enfoca en el medio a través del cual se realiza la expiación. Eso hablaremos en la primera parte de la soteriología. ¿Qué estudiaremos en la segunda parte? La siguiente semana, la semana 8, estudiaremos
acerca, permítame, voy a poner esto aquí, ok, ahí tenemos, el Ordo Salutis. ¿En qué consiste esto? Es una palabra latina, el orden de la salvación. En esta semana hablaremos de las diferentes etapas como Dios ha planificado para que el hombre restaure su relación con Dios, consigo mismo y con las demás personas que le rodean o con el mundo que le rodea. Hablaremos de 4 etapas. La etapa de la regeneración. El concepto teológico es la palingenesia. ¿Qué significa esto? Un nuevo nacimiento. Ahí vemos la naturaleza monergista. Luego yo explico más en detalle acerca de esto. En la etapa de la conversión hablaremos del concepto teológico de fe y arrepentimiento, o la palabra griega es metanoia. La naturaleza es sinérgica. Y la tercera etapa es la justificación o declaración forense de justicia. Su naturaleza es instantánea. Y la última etapa, la cuarta etapa, hablamos del concepto teológico conformación a la imagen de Cristo. Su naturaleza es progresiva. Veamos más en detalle estas etapas para que nos quede un poco claro. En la etapa de la regeneración, que es el inicio de los pasos que Dios ha establecido para que el hombre alcance la relación como al principio, cuando Él creó al ser humano, la relación con Dios, la relación consigo mismo y la relación con los demás que le rodean, que por causa del pecado se perdió. La regeneración. El concepto, la palabra palingenesia, viene del griego palin, que quiere decir nuevo, y génesis o genesia significa origen. Es el acto interno donde el Espíritu Santo da vida espiritual a alguien que estaba muerto en sus pecados. Es nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, palingenesia. Su naturaleza es monergista. La palabra monergista está compuesta de 2. Mono, que significa uno, y ergon significa trabajo. Esto significa que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. El ser humano no ayuda en su propio nacimiento espiritual, de la misma forma que un bebé no ayuda en su nacimiento físico. El nuevo nacimiento es una obra directa y activa de Dios hacia el ser humano. En la siguiente etapa que hablábamos, la etapa de la conversión, note usted, conversión aquí en esta etapa, tenemos que es la respuesta del ser humano al plan de Dios. El concepto fe y arrepentimiento. Esa es la respuesta visible a la regeneración. La metanoia, esta palabra significa, es un cambio de mente. Dejas de confiar en ti mismo y confías en Cristo por fe. Y te das la vuelta para alejarte del pecado, que es arrepentimiento. Su naturaleza es sinérgica. Esta palabra sinérgica proviene de sin, que quiere decir junto con, y ergon significa trabajo. Aquí hay una cooperación. Dios da la gracia, pero es el ser humano quien efectivamente cree y quien se arrepiente. Es una respuesta humana a un llamado divino. Por eso decimos que es sinérgica, porque tiene la participación de Dios, pero también del ser humano. La otra etapa es la etapa de la justificación, es el estatus legal. En esto el concepto, la declaración forense.
La palabra forense significa legal. Imagina un tribunal. Dios, el juez te declara no culpable. No es que dejes de ser pecador en tus actos, sino que legalmente se te acredita la justicia de Cristo. O sea, es algo maravilloso. Dios me asigna la justicia de Cristo. Su naturaleza es instantánea, no es un proceso. Ocurre en el momento en que crees, te arrepientes y eres bautizado. No eres un poco justificado hoy y más justificado mañana. No, este plan de Dios en la etapa de la justificación es instantáneo. Una vez que tú hayas creído, te hayas arrepentido y te hayas bautizado, desde ese instante Dios justifica tu vida. En la siguiente etapa, que es la etapa de la santificación, es el proceso de vida. En este concepto está la imagen de Cristo. Es el proceso de volverse más y más santo en la vida diaria. Es cuando tu carácter empieza a parecerse al de Jesús. Su naturaleza es progresiva, a diferencia de la justificación, que es instantánea. Esta lleva tiempo, tiene altos y bajos y dura toda la vida. Es el crecimiento del creyente en obediencia y amor. De esa manera traté de explicar de una forma concisa lo que significa el ordo salutis o el orden de la salvación. Vamos a ver en la semana 9 y 10, estudiaremos el tema de la eclesiología. Esto habla de la naturaleza de la eclesía. La palabra eclesía es un término griego que significa los llamados fuera. La iglesia, como entidad teontológica, la relación de Dios, esto quiere decir la relación de Dios con la iglesia, teontológica. ¿Cómo se relaciona Dios con esa iglesia? Esa iglesia, como una entidad teontológica, ha sido llamada fuera del mundo. Hay una diferenciación entre la iglesia invisible, universal, y la iglesia visible, local. Las marcas, en cuanto a la iglesia, hay una palabra, hay mandamientos y hay disciplina. El modelo, cómo está estructurada de manera episcopal, hay un modelo presbiteriano y un modelo congregacional. ¿Cuál es la misión? La Missio Dei y la Gran Comisión. Vamos a estar meditando en estos aspectos. Bueno, llegamos al final de este sílabo explicando la estructura y en la semana 11 y 12 estaremos viendo el tema de la escatología personal y la escatología general, hablando de el final de nuestras vidas, desde el estado intermedio personal hasta la restauración cósmica de los cielos nuevos y tierra nueva, o kainos. Así que en esto estaremos meditando, estimados hermanos, durante este curso. Espero le cause a usted interés el conocer todo este curso, entender estos temas que estaremos desarrollando y que sea de mucha bendición en nuestro crecimiento espiritual. Nos vemos en la primera clase en la siguiente semana. Bendiciones.